Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. De inmediato, la bienvenida a nuestro invitado, José Horacio Rodríguez. Pero primero, él me va a permitir decir algo. Ustedes saben que es abogado, que es político y que es diputado. Quizás, sin temor a equivocarme, uno de los 2 o 3 diputados de este cuatrenio con mayor credibilidad y con mayor aceptación. Ha sido un representante que la gente reconoce que ha trabajado. Es joven, tiene las competencias y pienso que no solamente la circunscripción número 1, que es la que representa y por la que vuelve a ser en busca de la diputación, se sienten satisfechos. Y siempre que se habla de lo bueno del Congreso, se habla de José Horacio, quien es el vicepresidente del partido Opción Democrática, que tendrá la boleta número 29 y dentro, recuerden que se va a votar por las presidenciales, que es la boleta P, por los senadores, que es la boleta S, y los diputados, que es la boleta D. Entonces, en esa boleta D, ustedes van a buscar, en la boleta matriz, van a buscar el número 29, y dentro del número 29, posición número 5, José Horacio Rodríguez, y bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, don Rafael. Es un honor esa ponderación que usted hace nuestra, de nuestro trabajo, nuestra participación en estos últimos 4 años en el Congreso Nacional, y le agradezco muchísimo por adelantarme el trabajo de educar a la ciudadanía dónde puede encontrar nuestro rostro en la casilla electoral para poder marcar en la casilla 29, la posición 5, el rostro de José Horacio, para tener más buena política en el Congreso Nacional. Y tú sabes que por la cantidad de aspirantes, el 5 entiendo que puede quedar en una buena posición visible, porque está 1, 2, 3, 4, entonces el 5 está en el centro. Exacto. O sea que está en el centro, en la segunda línea. abajo, sí. Perfecto. Pero bien, vamos a hablar ahorita de tus propuestas, que siempre es bueno traerla a colación, además de que está ese aporte, ese trabajo que has hecho. Pero al margen de eso, a 40 días de las elecciones presidenciales y congresuales, 19 de mayo, ¿cuáles son las expectativas que tienes? Como podría ser si las tiene Opción Democrática por un lado, pero en el sentido personal, las tuyas. Bueno, estamos trabajando para posicionarnos, para irnos consolidando como una propuesta política alternativa, fresca, emergente, con mucho que ofrecer. Nos sentimos, la verdad, que sumamente orgullosos de las candidaturas que le estamos presentando al país, porque le estamos dando la posibilidad de elegir en los diferentes niveles de elección buenas opciones, opciones en las que creer, opciones que despiertan esperanza. Y de eso está ávida la ciudadanía y el pueblo dominicano. Yo creo que el mayor reto que tenemos en este momento es darnos a conocer. Mucha gente quizás me pueda haber visto a mí o a alguno otro de nuestros candidatos, pero como proyecto político, como Opción Democrática, todavía hay mucha gente que no nos ha conocido, y veo cómo tenemos una candidatura presidencial, la más joven de esta contienda electoral, una de 2 mujeres, y mucha gente todavía no ha podido conocer sus propuestas, no sabe que existe, y por eso les invito a buscar en las redes sociales. Fue la primera candidata presidencial que presentó su programa de gobierno en el plazo establecido por la Junta Central Electoral. Y lo que estamos es trabajando todos los días en las calles, participando como en esta oportunidad que usted nos da en los medios de comunicación para llegar por los medios audiovisuales a la ciudadanía, pero también de manera directa, recorriendo las calles, los rincones del país, haciendo encuentros y actividades para poder dar a conocer nuestra oferta y nuestras opciones. Nosotros queremos que nos voten por las propuestas, por el programa de gobierno, por las ideas que promovemos y que este país tanto necesita. Así es. Esperanza, transparencia y todo lo que tú dices, yo creo que
con esa propuesta ustedes han logrado más de lo que piensas en cuanto a colocación. Han tenido un excelente aporte, han hecho ustedes a través de los diferentes debates, Sí. han quedado muy bien, hay momentos en que se ganó Opción Democrática. Sí. Entonces, eso lo ubica bien Sí. y están permanentemente, no descansan. Correcto. Y Hablando de debates, nosotros hemos presentado al Congreso Nacional una propuesta de ley que ya tiene informe favorable y que está en la agenda del Pleno para promover los debates como una herramienta para que la ciudadanía conozca mejor a quienes aspiran a representarles, qué propuestas tienen, cómo piensan, cuál es su visión de país sobre los importantes temas nacionales. ¿Por qué? Porque tenemos campañas en las que el dinero tiene demasiado peso, en la que hay mucha inequidad en la participación, claro, en la que normalmente el partido que coyunturalmente está en el Estado suele tener las todas a su favor para dar a conocer a sus candidaturas, para promoverlas, porque tiene acceso a más recursos. Y los debates es un espacio, quizá el único en una contienda electoral, en la que hay una igualdad entre todos los aspirantes y en la que se puede contrastar uno al lado del otro cómo piensa, qué propuestas tiene, qué soluciones le plantea al país de los grandes problemas nacionales que afectan a nuestra nación. Y por eso entendemos que deben institucionalizarse, deben regularse, que se celebren tanto en el ámbito público y los que se celebren como iniciativas privadas que también estén regulados y que garanticen una equidad en la participación. Nosotros, cuando se conoció la reforma a la ley de régimen electoral en enero del 2023, lo propusimos dentro del marco de la discusión de la ley electoral, donde proponíamos también que se bajen los topes de gastos de campaña, donde proponíamos sanciones más fuertes para los candidatos que violen esos topes o que violen las disposiciones electorales. Y nada de eso se quiso incluir en esa reforma. cuidado, lo meten preso, que tienen que buscar cárceles adicionales. Bueno, y bueno, ya el tema de las cárceles de nuestro país da mucha tela por donde cortar. Lo vamos a tocar ahorita, pero bien. También multas que hay que pagar a quienes violen las leyes y las regulaciones electorales. Pero como todo eso quedó fuera, con una iniciativa, al no lograrse esa propuesta incluirse, mi compañero candidato a diputado por la circunscripción 2 del distrito, Samuel Bonilla, me dice, oye, pero vamos a presentar el proyecto de ley. Él mismo se adelantó, trabajó una versión, juntos la revisamos y la depositamos y nos alegramos de que ya tiene informe favorable y de que ya pronto está en la agenda del Pleno y puede ser conocido en primera lectura. Eso es una ganancia para la democracia de nuestro país. Claro, es una iniciativa muy importante y como tú dices, viene a fortalecer la democracia, viene a esclarecer lo que es la participación política. Pero hay una cosa, dos, primero, es a todos los niveles el debate, o sea, presidencial, congresual, municipal, todo. Habían dos abierto. propuestas. En la versión que finalmente se consensuó en la comisión, sí sería a todos los niveles. Había una propuesta original de que fuera únicamente en el nivel presidencial. Pero como fue consensuado y discutido en la comisión, se amplió a los diferentes niveles de elección, lo que yo creo y veo como positivo. Sí. Fíjese como usted dice, y yo creo que ha sido un gran consenso. Los candidatos de Opción Democrática y las candidatas se han destacado en los debates que se han celebrado, que ha organizado el CODES con apoyo del Nuevo Diario y los demás instituciones. Y ha sido como un comentario generalizado, qué buenos candidatos y qué buenas candidatas tiene Opción Democrática. Y mucha gente se ha enterado de quiénes son esos candidatos, de qué tan buena es su calidad y su oferta y lo que tienen para ofrecer, gracias a los debates. Claro. Porque no tenemos quizá el acceso a los recursos para poder pagar suficiente publicidad o colocación de propaganda para que puedan darse a conocer, y los debates han permitido que sobre todo ese elector que busca echar un voto consciente, que quiere sentirse bien representado, con alguien que vaya verdaderamente a hacer un buen trabajo en el Congreso Nacional, un rol productivo, encuentre opciones que elegir. Como siguiendo con la misma iniciativa, por ejemplo, tú dices, ¿cómo piensan sus candidatos para que las personas conozcan las propuestas de cada uno de sus candidatos? Pero el político tiene algo y es que dice cosas que después no cumple. Por ejemplo, la iniciativa tiene algún tipo de, ¿cómo se llama?, de penalización o de algo, o la penalización la debe hacer el mismo votante, luego de que le hablen mentira. Yo creo que sí, yo creo que el votante tiene que utilizar su poder, que es su voto y su voz, para poder de alguna manera castigar a aquel político que no cumplió, que hizo promesas y la dejó en el vacío o en el aire.
Yo me siento sumamente satisfecho y orgulloso que mis dichos del pasado se corresponden con mis hechos del presente. Cuando ustedes vieron a José Horacio ser candidato en el 2020, decía, yo voy al Congreso y planteo la eliminación del barrilito, planteo la eliminación de las exoneraciones porque son privilegios irritantes de que disfrutan los legisladores y renunciamos a ambas cosas. Y 4 años después no hemos hecho uso de esos recursos y la propuesta que tenemos para este próximo periodo es que eso pueda ser eliminado con el apoyo de los demás candidatos que ya espero que sean futuros legisladores de Opción Democrática. Pero también nosotros dijimos que íbamos a trabajar para la prohibición o eliminación del matrimonio infantil y lo logramos. Dijimos que íbamos a trabajar para que exista una licencia de paternidad para fortalecer a las familias dominicanas y hemos logrado que sea aprobada en la Cámara de Diputados una ley que otorga 10 días laborables de licencia de paternidad a los padres. Hemos promovido y defendido también el medio ambiente y los recursos naturales, las áreas protegidas, que fue también un compromiso que hicimos cuando éramos candidatos y desde la Comisión de Medio Ambiente y desde el ejercicio nuestro en la Cámara, logramos salvar, don Rafael, oiga esto, Sí. 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas que pretendían ser entregados en el Fideicomiso para el Desarrollo de Pedernales a los desarrolladores privados, terrenos públicos del Estado Dominicano que se encontraban dentro del paisaje natural de Cabo Rojo. Y fue la denuncia que hizo el Grupo Jaragua, la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, en articulación que nosotros nos hicimos eco de esa denuncia dentro de la Cámara de Diputados, logramos que se modificara el contrato que había enviado el Ejecutivo para que fueran excluidas esos terrenos. Un logro en la defensa de las áreas protegidas. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido. Y qué bueno que seas tú, joven, porque también ahí en ese espacio hay que destacar el trabajo de Laura Acosta. Claro, claro. Que luego de su madre, doña Piqui Lora, pues fallecer, Laura asume con responsabilidad. La gente no sabe que todavía eso, ¿cuál sería la expresión para yo no ofender? Los usurpadores de esos terrenos y que fueron reconocidos como luego como propiedad del Estado, insisten y que tienen sus documentos todavía ilegales. Sí, pero ya... insisten en volver. Y entonces lo que quiero resaltar, el caso de Laura, pero el tuyo y de esos grupos, como el Grupo Jaragua, que meritorio totalmente, siempre están vigilantes, porque si no, nosotros no solamente perdiéramos Pedernales, sino el país entero. Claro. Hay una serie de vagamundería a nivel jurídico, se podría decir, de gente que está trabajando a su antojo, cogiendo terrenos del Estado en todas partes. Y con complicidad de muchos malos políticos y políticos corruptos. Todo lleva la complicidad del político, incluso la complicidad que no solamente es de apoyo, sino que también es participante porque es beneficiario. Y eso es peligroso, eso es penoso, y eso es parte de lo que tienen ustedes que conocer, que dice José Horacio cuando habla de su voz y su voto, que debe ser una voz firme, fuerte y un voto de calidad. Así es. Que me preocupa mucho también porque hay personas que venden sus votos y venden su voz. ¿A ti qué te parece esos vendedores y esos compradores? Hay a diferentes niveles. Y cuando hay alguien que puede tocar todos los niveles. Totalmente, en ese aspecto. Ese aspecto toca todos los niveles. Pero cuando hay alguien que vende su voto es porque también hay alguien que está dispuesto a comprar el voto. Eso por eso te y digo, yo pienso que hay que compradores. atacarlos a ambos. Y sobre todo al que compra. Y sobre todo cuando es en los niveles más bajos. Ese tiene la conciencia que el de abajo no la tiene. Exactamente. Entonces, mira, hay una frase que yo aprendí desde que yo era un niño. En un video educativo que hizo mi padre con mi tío, en una iniciativa que ellos tenían allá en la década de los 90, que hablaba sobre el concepto de democracia. Ellos tenían una campaña educativa para promover la definición de democracia y que la gente entendiera sus derechos en una democracia como ciudadanos. Y hay una frase que a mí no se me olvida que decía, un profesor le preguntaba a unos estudiantes, de que, más allá de ir a votar cada 4 años, ¿qué requisitos deben haber en un Estado para que sea verdaderamente democrático? Y uno de los estudiantes decía, debe haber justicia económica y social, porque en la pobreza no prospera la democracia. Y yo creo que ese es un concepto muy profundo. Amplíame el concepto para que la gente escuche, porque a veces la idea de este programa es deshuesar los conceptos para que la gente pueda digerirlo con claridad, porque en verdad que duele
Duele. Cuando tú ves que una persona, a veces, un delincuente muchas veces, porque tiene el poder, porque tiene el dinero, cómo engaña al de abajo, con una cerveza, con una picadera, una cosa. Sí, hablamos de justicia económica llega. cuando hay una mejor distribución de las riquezas en una sociedad. La República Dominicana ha sido, en las últimas décadas, según todas las estadísticas, uno de los países con mayor crecimiento económico dotado de América Latina. Y sin embargo, al día de hoy estamos en la base de los países de América Latina con peores salarios. Entonces, ¿de qué ha servido un crecimiento económico tan exponencial, constante durante tantos años, si estamos entre los países con mayor crecimiento económico, mayor aumento de la productividad, pero los peores salarios? Quiere decir que esa riqueza se está concentrando en unos pocos, mientras la mayoría vive mejor y se aumenta la brecha de desigualdad social. La desigualdad social es uno de los principales factores tendientes a provocar mayores niveles de inseguridad, de criminalidad y de violencia en una sociedad. Yo creo, como decía el presidente Danilo Medina, que el mayor problema, y decía la mayor desgracia de nuestro país es la desigualdad. Yo comparto esa opinión también y creo que la buena política tiene que estar dirigida a combatir esos altos niveles de pobreza y la mejor fórmula para combatirlo es con la educación. Sí. Una educación de primera calidad que le ofrezca a los jóvenes, a las niñas y niños de la República Dominicana las habilidades y destrezas para desarrollarse en la vida y para tener todas las oportunidades que sus condiciones y sus méritos le permitan alcanzar. Y lamentablemente recibir una buena educación en la República Dominicana es un privilegio de quienes lo pueden pagar. Todavía no es un derecho universal. Y yo pienso que esa debe ser la prioridad de cualquier gobierno y de todo Estado comprometido con garantizarle una vida digna a su población, sin tener que haya que emigrar a otro país para poder recibir esa calidad de la educación. En estos momentos, la educación de calidad, ¿qué tan cerca o tan lejos está en República Dominicana de esa calidad? Nada más hay que ver los resultados de las pruebas PISA. Nosotros pasamos de estar en el último lugar al penúltimo lugar de todos los países. Y se celebró. En cuestión. Y se celebró que subimos un peldañito luego de haber invertido todo lo que hemos invertido en los últimos 12 años. Yo creo que nosotros no nos podemos sentir, eso no es motivo para celebrar. Sí, pero la educación se ha ido deteriorando con el tiempo. Sí, incluso el día pasado nosotros entrevistábamos a doña Ligia Amada Melo y ella decía que la educación estaba en crisis y que la crisis era tan grande que había que meterla en cuidados intensivos. Y es bastante real ese diagnóstico que hace la exministra sobre la situación de la educación en nuestro país, porque además estamos ahora mismo con un gobierno que no cree en su capacidad desde lo público de gestionar bien los servicios y los derechos, que apuesta más a una tendencia privatizadora. Y ese es un camino bastante peligroso, porque eso acrecienta los niveles de desigualdad. Solamente si quienes pueden pagar, pueden recibir un buen servicio, una buena educación, entonces se vuelve un sistema excluyente. Claro. Y por eso a mí me gusta, en estos días que yo estoy en campaña y hablando con mucha gente en todas las comunidades, sectores, barrios de la circunscripción número 1, hay una propuesta que me la han repetido varias veces y que yo quiero ver cómo nosotros la materializamos. Y ¿Cuál es esa? Nos dicen, hasta que a los funcionarios públicos no se les obligue a utilizar los servicios públicos nunca van a servir. Servirán cuando ellos puedan servirse. Claro, cuando un ministro de Educación deba enviar a sus hijos y sus nietos al sistema público, se va a ocupar y preocupar de que el sistema público eduque bien a todos sus usuarios, porque eso le va a garantizar que, ¿verdad? Pero mientras yo pueda cubrir y garantizarme mi problema en términos privados, no hay el todo dolor. Lo contrario, mis hijos no son tienen ventaja. Van en ventaja. Y todo entonces, lo contrario. Eso es una satisfacción. Claro. Y eso le da un estatus. Y lo mismo aplica para la salud. Mientras entonces quienes dirigimos el país podemos utilizar los servicios privados de salud, bueno, pues no nos importa que el servicio público se esté cayendo a pedazos. Entonces lo tenemos que cambiar, porque tenemos que tener una nueva clase política dirigencial doliente de lo que sucede y de lo que vive la mayor parte de la población. Si no, va a seguir creciendo la cantidad de personas que ya no creen en esta democracia. Y eso es muy peligroso, porque volver hacia atrás para mí es impensable. Sería peor. Retroceder
Es peligroso. Es más peligroso y por eso yo soy un convencido de que los problemas de la democracia se solucionan con más y mejor democracia, nunca con menos y volviendo a regímenes autoritarios que felizmente quedaron en el pasado. Hay que abogar por los demócratas, porque hay democracias que tienen pocos demócratas. Vamos a pausar y en breve retornamos con nuestro invitado José Horacio Rodríguez, candidato a diputado por circunscripción número 1 del Distrito Nacional en la boleta número 29 de Opción Democrática, posición número 5. Cuando se trata de ahorro, sabemos que cada peso cuenta. Y más cuando se trata de tu internet. Tu plan, ¿cuánto te cuesta? Saca los numeritos. ¿Acaso tienes WhatsApp gratis sin que se consuma tu data? Así como si tuvieras un pase VIP para WhatsApp. O ahorrarte un 34% en tu prepago. Necesitas una compañía que te dé mucho más. Con planes desde 14 gigas por tan solo 360 pesos. Lo que pagas por tu data debe ser tan importante como los likes en tus fotos. Porque el ahorro no es un juego. Somos directos con lo que decimos y con nuestros precios. Porque el ahorro debería ser viral. Cambia el chip. ¡Viva! Estamos de tu lado. Llévalo a tu mesa y de allí reparte. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar es este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Vota. Continuamos en Portada Digital con el vicepresidente del partido Opción Democrática, el diputado José Horacio Rodríguez. Ya vamos a hacerte una pregunta que anteriormente la hemos conversado y tiene que ver mucho con la desigualdad y tiene que ver mucho, por ejemplo, hoy la Asociación de Industrias de la República Dominicana hizo su tradicional almuerzo con la participación de los 3 candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios. Le asiste, como siempre le ha asistido, y como bien decía nuestro invitado, es una institución privada y puede hacer esos, en este caso no es un debate, sino era una exposición, pero deben de una u otra forma estar reguladas. Pero bien, lo que quiero traer a colación es la participación de 2 grandes mujeres que son candidatas presidenciales en este momento, y una es precisamente la representante de Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, y la otra es la maestra María Teresa
Cabrera por, ¿cómo se llama? Frente Amplio. Frente Amplio. Dos mujeres con las competencias y desarrollo y conocimiento político, sociológico, por donde quiera que la busquen, son ofertas y propuestas que deben escucharse y analizarse, no importa que usted esté o no de acuerdo con esa persona, pero ellas tienen las competencias para competir con Leonel Fernández, con Luis Abinader, con Abel, con Miguel, con cualquiera de los demás candidatos. Y en los otros países, por ejemplo, yo siempre hablo de Argentina. Argentina hizo un debate con 12 candidatos presidenciales. Sobre todo, creo, y lo seguiré diciendo y lo he dicho, hay que darle participación a la mujer, hay que escuchar la voz de la mujer y más cuando esa voz viene de dos candidatas presidenciales, de las competencias de Virginia y de María Teresa. En el caso de ustedes, por ejemplo, no se sienten, no mal, pero, óyeme, que no lo tomen en cuenta, que no le envíen una invitación. Bueno, nosotros hemos expresado nuestro parecer, nos parece incluso antidemocrático, porque excluir y privilegiar a algunos participantes sobre otros, sí, resulta antidemocrático. Lo democrático sería garantizar la equidad de la participación, donde podamos ver todas las ofertas. Yo creo que allá afuera hay un pueblo deseoso de nuevas opciones, de más ofertas, y no las conoce, no se entera. Entonces, hacer un debate dejándolas fuera es seguir manteniendo ese desconocimiento, esa información sesgada e incompleta para la ciudadanía, que quizás si conociera esas opciones decidiera votarlas. Y ese es quizá uno de los mayores retos. Y hemos visto, usted ponía el ejemplo de Argentina, pero también, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay mucha tradición de debates. También. Porque ya para las elecciones generales sí son dos candidatos, porque hay un sistema bipartidista muy fuerte. Pero en las primarias de los partidos, hubo una ocasión donde el partido, tanto en el demócrata como en el republicano, tenía en un caso 15, 19 aspirantes, y ¿qué lo hacían? Lo hacían por rondas. Entonces hacían 2 rondas, pero cada ronda tenía de 8 a 9 aspirantes. Y así le permitía a todos los candidatos, sin excluir a nadie, participar, dar a conocer sus propuestas, que la ciudadanía también pueda conocer cómo piensan. Y que tenga la opción de elegir, claro. Y como tú dices, incluso de cambiar, claro. Porque a veces el sistema viejo cansa. Sí. Y en estos momentos yo pienso que era más apropiado el conocer todas las propuestas y opciones, porque ¿qué te parece a ti, por ejemplo, esa abstención? Para allá iban. En un extremo, en el caso de Santiago, llegó casi a 70, 80, eso. Eso yo decía. Pero no hay motivación. No, eso ayudaría a despertar mayor interés de esos segmentos de la ciudadanía que están desencantados, desesperanzados, que ven a todas las opciones como iguales y que descubran, no, espérate, no todas las opciones son iguales. Primero, que hay más opciones. Y segundo, que opciones que son innovadoras, que son frescas, con nuevas ideas y nuevas propuestas, jóvenes. Y por eso yo decía que puede ayudar incluso para aumentar la participación en el proceso electoral. Y eso es conveniente, solamente el país gana. Mientras más dominicanos y dominicanas deciden participar, deciden levantarse, se fortalece salir de sus hogares, ir y echar un voto. Es la democracia, exacto, la que se fortalece. Sale el país y la República Dominicana ganando. Entonces, ¿por qué negarse y por qué resistirse a esa solicitud que se ha hecho? Bueno, tendrán que explicarlos quienes hayan participado, pero quiero destacar que la Asociación de Industrias de la República Dominicana sí invitó a un conversatorio por lo marginal, menos, al margen. Pero participó y se convocó a todos sus directivos y miembros para que conocieran las propuestas de nuestra candidata Virginia y que bueno, o sea, crearon un espacio para que puedan conocerla. Ella de manera particular, sí. Obviamente, lo hizo con los demás, sí. Yo sé más o menos sí, lo hicieron, la línea. Y ahí ella estuvo participando y yo creo que fue muy positivo, y además el mensaje que le envían al país haciendo esa inclusión. Y por eso destaco y le agradecemos a la IRD tomar en cuenta nuestra candidatura presidencial para sus directivos y miembros, que es una asociación quizás de industriales de la República Dominicana, una de las más importantes. Empresario, Asociación de Industria y el CONE son las más importantes, pero siempre abrió desde Pedro Brache. La Asociación de Industria de Herrera, ellos hicieron la invitación a Virginia para que participara, que hicieron un encuentro. Además hay una cosa importante, que en todos los aspectos, el que tú menos crees,
puede orientarlos y ayudarlos a esos empresarios a conocer nuevas ideas y nuevas opciones, porque a veces la gente se ciega. Ah, no, pero ven acá, Virginio, María Teresa, dio en el clavo, y entonces ahí comienzan a tomarlo en cuenta, pero es lo que tú dices, mayor participación, mayor entusiasmo. Es como el carnaval, donde más carrozas y comparsa participan, más gente va detrás. ¿Verdad? Exactamente. Así es. Hay una cosa, esta es una pregunta fuera de texto, diríamos. Te vi en una actividad sobre autismo. Sí. ¿Te interesa trabajar en beneficio de los sectores, por ejemplo, de los autistas, de los Down, de los niños especiales? Claro que ¿Te sí. preocupa esa situación? Y sabes bien que el CAI, Centro de Atención Integral para Niños Discapacitados, les rompen la línea de acción y la pasan a educación, quizás buscando dinero. Eso no es cuestión de dinero, eso es una obra de amor y de mucha responsabilidad ciudadana. Ese ha sido, qué bueno que usted me pregunta, porque me permite, para que la ciudadanía lo sepa, uno de nuestros principales ejes de trabajo desde la Comisión de Desarrollo Humano en la Cámara de Diputados que yo presido, el seguimiento al trabajo de los centros de atención integral a la discapacidad. Nosotros hemos visitado desde la comisión el CAI de la Luperón y dimos seguimiento, que es el principal, a la apertura, y estuvimos presionando y dando seguimiento hasta que se diera la apertura al CAI que está en Santo Domingo Este, en la zona oriental, que ahora se convierte en el más grande del país y que estará en capacidad de recibir mayor cantidad de familias y de niños y niñas con estas condiciones especiales, no solamente el autismo, sino también el síndrome de Down y la parálisis cerebral. En sentido general, el CAI fue construido para responder a 17 condiciones especiales. Es el único centro a nivel internacional que tiene la capacidad de diagnosticar y de tener la parte, ¿cómo se llama? La práctica, no es práctica, poner los niños... las terapias. Y terapéuticos, correcto. Y siempre estuvo, es una idea de doña Candy Montilla de Medina, y su idea de que dependiera del despacho de la primera dama era para que las atenciones a esos niños no se perdieran tiempo en la burocracia de las instituciones grandes, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Era un accionar inmediato. Yo creo que es un importante legado de la ex primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, y yo pude ver de primera mano el nivel y la calidad de la atención y de los servicios que los allí se equipos ofrecen. Profesionales de primer nivel, exacto, las instalaciones también. Nos preocupa y queremos hacer el llamado que ya se inauguró el CAI de Santo Domingo Este, iniciaron los trabajos de atención de familias, pero no se ha completado el 100% del mobiliario, a pesar que desde noviembre pasado se hizo la inauguración y ha estado trabajando, y esperamos que ese mobiliario sea completado para que pueda estar a su máxima capacidad. Los equipos porque son hay básicos. muchas terapias que todavía no se han podido comenzar a implementar porque no se ha completado el mobiliario físico, aunque sí hay servicios que ya se están ofreciendo. Está funcionando, digamos, de manera parcial. Parte del trabajo que hemos hecho en la Comisión que presido de Desarrollo Humano ha sido fiscalizar el cumplimiento y seguimiento al trabajo del CAI. Nuestra principal preocupación ha sido que pueda cubrir mayores niveles del territorio. Y esa ha sido la preocupación de los diputados, no solamente mía como José Horacio. Recordemos que el trabajo que se hace en la Cámara de Diputados es un trabajo colegiado. Y muchos de los diputados que han solicitado aperturas de CAIs, de Centro de Atención Integral a la Discapacidad para niños y niñas, en diferentes partes de la geografía nacional, van a la Comisión de Desarrollo Humano, que yo presido. Y la comisión ha hecho ya 3 visitas y también hemos invitado al director, el señor Henry Rosa, para que explique cómo va el seguimiento, cómo han podido hacer las herramientas para llegar a más personas. Ellos nos explicaron la idea que tienen de, como no pueden tener en todos los lugares un centro completo integral, tener unidades de atención donde puedan recibir las terapias mínimas. Exacto.
Y es una gran idea que nosotros le hemos dado nuestro apoyo desde la Cámara de Diputados para que pueda cubrir más provincias y municipios del territorio nacional. Sí. Y seguirá contando con nuestro respaldo desde la Cámara de Diputados, porque la verdad es que todos los días nos encontramos con familias que necesitan acceder a estos servicios y que a nivel privado se hace incosteable para cualquier familia, incluso clase media, ni hablemos de familias que vivan dentro del margen de la pobreza, pero incluso para familias de clase media conlleva unos niveles de gastos que son incalculables, incosteables, y que por eso es tan importante que este servicio se siga fortaleciendo, que se siga expandiendo en todo el territorio nacional y que no se descuide. Y nosotros vamos a seguir siendo ojos vigilantes desde el Congreso Nacional para evitar que sea descuidado este servicio. Hay una cosa importante, y es que hay un estudio original para determinar las personas, sobre todo los niños con discapacidades. En principio se pensó que 1,000 y pico, 2,000 y pico de personas. Después salieron tantos miles que se vio la necesidad de que había que ampliar ese CAI que se hizo en la Luperón, al que tú haces referencia, y de ahí surge San Juan de la Maguana, surge Santiago, Santo Domingo Este, pero consciente de que no eran para dar respuesta el 100%, sobre todo la línea fronteriza, se quedaba un poco desamparada, pero también había autobuses para sus traslados y cosas, pero en este caso tiene que ser más cercano porque por las terapias, que son prácticamente diarias y eso. Pero bien, son 17 discapacidades diferentes que atienden. Inicialmente esa era la idea y ojalá eso no se caiga y no se pierda, que no tiene que ver nada con educación tradicional. Eso no es para educación, eso no es para enseñarle a los muchachos. Eso es sobre todo salud y acompañamiento en ese sentido. Una obra de amor, como decía doña Candy. Bien, hay una cosa importante como diputado y la gente le preocupa mucho, y entonces dice, pero es que el que gane está en la obligación de una reforma. Hablan de la reforma fiscal, se sabe que hay 12, 13 reformas, en la seguridad social. Ayer tuvimos acá al gran amigo, economista Arismendi Díaz Santana, hablando sobre la importancia y la necesidad de esas reformas de la seguridad social, el código penal, el código laboral. No va a haber tiempo de aquí al 19 de mayo, pero... No. Claro que no, porque bueno, faltan ya 40 días para las elecciones. El Congreso ha seguido trabajando y eso hay que destacarlo. De hecho, hoy mismo sesionamos en la Cámara de Diputados, se aprobó en primera lectura un proyecto de ley para establecer las facilidades y la obligatoriedad de realizar los estudios de tamizajes neonatales para poder determinar a través de los niños, que también es enfermedades una iniciativa de doña Candy Montilla de Medina. Sí, así es. Este proyecto ya es una versión porque los proyectos perimen en 2 legislaturas de varios senadores, pero que hoy fue sancionado y aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados. Lo pongo como ejemplo de que la Cámara ha seguido trabajando. Aún así, a 40 días de unas elecciones, proyectos de ley tan importantes, digamos, de tanta trascendencia como el Código Penal, la Ley de Aguas, todo para... Son muy importantes, pero antes de las elecciones va a ser muy difícil que se conozcan, siendo sincero. Pero sobre todo me quiero detener en el tema de la reforma, de lo que se ha hablado o denominado reforma fiscal. Porque aquí se ha utilizado mucho el concepto de reforma fiscal como un eufemismo, es decir, como una palabra bonita, para realmente esconder o disfrazar lo que termina siendo un vulgar aumento de impuestos a la ciudadanía. Que ustedes abogan por la reducción o por la ampliación de la base, en sentido general. Nosotros abogamos en primer lugar por una mejora de la calidad del gasto público. No se puede seguir exigiendo a la ciudadanía que pague más impuestos mientras siga habiendo este despilfarro de recursos públicos en cosas innecesarias. Veamos cómo se invierte o se gasta 8,000 millones de pesos en publicidad y propaganda cada año en el Estado Dominicano. Hay una cantidad de instituciones que duplican funciones. Pero eso no es solamente este año. O sea, por el asunto no, ya eso electoral. Se ha institucionalizado, no, pero peor si fuera por el asunto electoral, porque lo que estamos diciendo es que entonces en campaña usan recursos públicos para promover la obra de gobierno. Pero hay muchas cosas que son así. Sí, pero eso debe cambiarse, entonces eso llora ante los ojos de Dios. ¿Cómo es posible que habiendo tantas instituciones que duplican funciones,
Entonces, hasta que no se mande una señal clara de que se va a racionalizar el gasto público, o sea, de que se va a mejorar la calidad del gasto público, pedirle a la ciudadanía que debe sacrificarse más y pagar más impuestos. Teniendo nosotros las mayores reservas económicas de nuestra historia, ahora mismo, en el Banco Central, en el Banco de Reserva, el Estado Dominicano, ¿por qué se endeuda tanto? Nosotros nos opusimos en diciembre pasado a la aprobación de una ley que emitió el gobierno que autorizaba la emisión de valores de deuda pública por 300.000 millones de pesos para financiar el presupuesto del año 2024, un año electoral. En un año en el que si tenemos esas reservas podíamos quizás endeudarnos la mitad de eso y evitamos así pagar a futuro intereses que nos van a salir muy costosos. Recordemos que cada vez que el país toma prestado, eso lo va a pagar con impuestos que va a recaudar en el futuro. Entonces, ¿cómo vamos a solventar los gastos del futuro si los impuestos que vamos pero se va a gastar hoy? Entonces, ¿cómo vamos a solventar los gastos en los que tendremos que incurrir en el futuro si lo que vamos a recaudar en el futuro va a ser para pagar los gastos del pasado, es decir, de hoy? Entonces, por eso es que nosotros nos hemos enfrentado y opuesto desde el Congreso Nacional, desde nuestra curul, a donde nos llevó la ciudadanía del Distrito Nacional, a ese nivel, ese ritmo de endeudamiento irresponsable e innecesario, malgastándose el dinero, sin fiscalizar luego en qué se ejecutan esos recursos que se toman prestados, tomando prestado para pagar gasto corriente, ni siquiera para obras de inversión en capital que va a quedar ahí como un patrimonio del pueblo dominicano, no, para gasto corriente que no se ve luego. En nómina pública, que se ha aumentado la nómina pública. Que tú apliques, exactamente, que explique. En pago de nómina, de alquileres, de material gastable que se pierde y que no se recupera nunca. No de obras reproductivas. No de obra que queda como un legado para el país. Y digamos, si se vamos a tomar prestado para construir un centro hospitalario necesario para poder cubrir las necesidades, bueno, ese es lo estaremos pagando, pero queda ahí como un patrimonio del pueblo. Se pueden gastar todos los millones del mundo y nadie se va a oponer. Claro, pero para gasto corriente, para pagar nómina y salarios. Botella. Botella, sí. En este gobierno ha crecido mucho la nómina pública, pero eso no se ha traducido en mejores servicios públicos para la ciudadanía dominicana, para la población, no. Eso es para poder costear quizá esos 20 y pico de partidos aliados al gobierno, que a todos para que se alíen y apoyen al gobierno tienen entonces pero no es un pico grande, es 21. 21, 22 para ofrecerle carguitos. Esa es la mala política que tenemos que dejar atrás. Por eso Opción Democrática habla de que nosotros vamos al Congreso y al gobierno a hacer buena política. Correcto. Esa que lucha por el bien común, que promueve y propugna por la justicia social y que no va a aprobar ninguna reforma fiscal que signifique un aumento de impuestos hasta que no se mejore la calidad del gasto público, hasta que no se persiga y combata la evasión fiscal y hasta que no se revisen las exenciones, porque aquí hay sectores de la sociedad que están acumulando y generando riquezas y que no están haciendo ningún aporte al fisco. Y porque, mira, una de mis principales luchas en estos años en el Congreso ha sido que se aplique el ajuste por inflación a las escalas de ingresos de las familias dominicanas gravada con impuestos sobre la renta. Hoy en día el gobierno le cobra impuestos a ingresos que no alcanzan para una persona a cubrir sus necesidades básicas en un mes. Eso es una distorsión enorme. El sistema de impuestos de la República Dominicana es sumamente regresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que carga más a quien menos tiene y carga menos a quien más tiene. Por eso, y eso acrecienta la desigualdad social. ¿En qué nivel? Y eso es producto de decisiones políticas. Por eso necesitamos mejores decisiones políticas. Y eso solamente lo podemos lograr eligiendo proyectos y votando por proyectos políticos comprometidos con transformar esa realidad, con un verdadero cambio que se nos prometió y que ha quedado incompleto y pendiente. Cuantitativamente, ¿por dónde anda los préstamos de este gobierno? O sea, ¿cuál es la cantidad, más o menos? Cifras históricas, han superado en 4 años lo que nunca se había endeudado el país en todos los gobiernos anteriores. Y se quiere hacer el cálculo de que se ha disminuido en función del tamaño del PIB. Lo que pasa es que, claro, el Producto Interno Bruto ha crecido y como proporción del PIB se ha reducido un poquito, pero nunca habíamos tenido un presupuesto público tan comprometido con el pago de la deuda y de los intereses de la deuda como lo tenemos hoy en el 2024. Hoy en día, 1 de cada 4 pesos que recauda el Estado es para pagar intereses de la deuda. Deuda. Exacto. Entonces quiere decir que cada vez queda menos de lo que se recauda para poder invertir en salud, en educación, en acceso al agua potable, en vivienda, en seguridad ciudadana, en alumbrado público, en fin, en invertir en la gente, en que vivamos mejor. Y en transporte público, que hace mucha falta de mayor calidad para poder movilizarnos en esta ciudad tan caótica en todo el país. Y en ese sentido también de salud mental, porque el transporte está matando a la gente. Importantísimo la inversión en salud mental y en eso nuestra candidata presidencial tiene buenas propuestas también. Perfecto. Pausamos y en breve ya entraremos en la recta final de Portada Digital con Rafael Ovalles.
La Cámara de Diputados retomó esta semana su jornada de trabajo con la reunión de varias comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, como la de Derechos Humanos, que estudió el proyecto de ley orgánica sobre la participación ciudadana y sus dispositivos de control. También se reunieron las comisiones de Asuntos Municipales, de Contratos y de Hacienda. Además, la Cámara de Diputados inauguró el Círculo de Desarrollo Gerencial, programa que tiene como objetivo proporcionar capacitación mensual a los funcionarios de la entidad, iniciativa organizada por el director de Recursos Humanos, Darwin Ovalles, y las secretarias generales administrativas y legislativa, Elvira Méndez e Ivonne Mota, respectivamente. Y en el marco del programa de visitas guiadas, integrantes de una comisión del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, CESAC, se convirtieron en diputados por un día, hicieron un recorrido por el hemiciclo y otras áreas en una actividad organizada por Ramón Bueno y contó con la presencia de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quienes explicaron la labor que realizan los legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Maleficio, lunes a viernes, 8 de la noche. Telemicro, contenido que llega. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Bueno, recta final de Portada Digital con nuestro invitado José Horacio Rodríguez. Por si se nos va el tiempo, recordar que es candidato a repetir como diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional en la boleta número 29, opción 5. Hay que hablar de las propuestas, pero yo creo que el discurso de él es como yo digo, es su obra. Entonces, cuando están las obras, las palabras a veces hay que reducirlas. Entonces, de todas maneras, siempre hace falta algo de esas propuestas. ¿Qué compromiso tú tienes que mencionar? Y me habla de las actividades que están haciendo, cómo lo están haciendo. Porque la gente está preocupada. Dice que tú, al igual que otros jóvenes, con las competencias para llegar a un nuevo Congreso, para transformar ese Congreso, tienen que quedar. Mira, esto ha sido una diputación ciudadana y también es una candidatura ciudadana. Ganaremos en la medida en que la ciudadanía se apodere de esta candidatura, se apropie de ella y salga a convencer a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, para que votemos en la casilla 29, para que José Horacio siga en el Congreso representándonos con calidad y con dignidad. Mire, una de mis prioridades para este nuevo periodo es trabajar en promover la aprobación de aquellas leyes que desde el marco de que se aprobó la nueva Constitución del año 2010 están pendientes de creación o de adecuación. Son leyes país. Y son muchas. Que son muchas y son muy importantes, pero yo he priorizado 6, que yo creo que son algunas de las más importantes. En primer lugar, la ley de fiscalización y control político del Congreso Nacional. Debe haber, según la Constitución, una ley que establezca las herramientas con que cuenta el Congreso para poder hacer ese rol fiscalizador. Digamos, un juicio político para un funcionario público que ha cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones. No está regulado por una ley. Para que el que está siendo investigado por un juicio político conozca cuáles son sus derechos, cuáles son, digamos, a qué se somete, cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo. O si un funcionario es citado por el Congreso Nacional y no acude, ¿qué sanción debe tener eso? ¿Qué debe tener sanciones? Porque a veces esos funcionarios relajan al Congreso. Sí, y lo dejan esperando y vamos tal día y no van. Y no acuden a una interpelación, por ejemplo. Bueno, eso tiene que tener una sanción, pero para que se pueda sancionar tiene que estar en una ley que es de fiscalización y de control político del Congreso Nacional, pero también la ley de participación ciudadana y mecanismos de control social, para que tengamos mayores mecanismos, que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones. Eso incluye, por ejemplo, la regulación del derecho a formular peticiones a los funcionarios públicos, pero también a recibir respuestas de esos funcionarios públicos, que no le dejen en el aire si formulan una petición, a participar de manera más directa en la toma de decisiones, por ejemplo, a través de referéndum. La Constitución dice que los ciudadanos pueden ser consultados a través de referéndum para participar en la toma de decisiones, los ciudadanos dominicanos, pero que eso se va a hacer en base al procedimiento que regule la ley, y esa ley no existe.
¿Cómo podrá ser la ciudadanía consultada de si está de acuerdo con una medida del gobierno si no existe una ley que regule cómo se realiza o se lleva a cabo ese referéndum? Entonces, para eso también se tiene que aprobar una ley. 4. Pero hay un tema importantísimo que es también para proteger la integridad física de las mujeres de la República Dominicana. La Constitución dice que el Estado, a través del Poder Legislativo, establecerá por ley las medidas para prevenir, sancionar, erradicar, reparar la violencia hacia las mujeres. Y esa ley no existe. El Congreso tiene una deuda de 14 años con las mujeres de la República Dominicana para establecer esa ley. Mi compromiso es de trabajar para hacer esa ley realidad. Pero también la ley para los derechos de las víctimas y testigos en los procesos penales y de asistencia legal gratuita. La Constitución dice que el Estado va a proveer asistencia legal gratuita para quien lo requiera y no hay ningún mecanismo para quien haya sido víctima de un proceso civil o penal pueda recibir esa asistencia legal gratuita. Existe la asistencia legal gratuita para el imputado de un proceso penal, pero no para la víctima. Exacto. No para la víctima. Entonces, eso es un vacío que está en la ley. La Constitución establece que debe existir esa asistencia y todavía no se ha dado. Mi compromiso para trabajar, para darle al país esa ley. Por último, vamos a hablar de medio ambiente, de cambio climático. No, di algo de cambio climático porque falta un minuto. Es uno de los 10 países más vulnerables ante el cambio climático y mi compromiso de trabajar para que el Congreso le dé al país una ley para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático que son tan graves para la República Dominicana y todos los dominicanos y dominicanas. Perfecto, muchísimas gracias al vicepresidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, diputado y aspirante a continuar en ese puesto por Opción Democrática, circunscripción 1, Distrito Nacional, boleta 29, posición 5. A ustedes también una requete gracias por estar con nosotros cada día a las 6 de la tarde. Mañana nuevamente Rafael Ovalles y Portada Digital.